Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Beru y en el video de hoy vamos a hablar de uno de mis personajes favoritos, si no es que el favorito de la saga de Harry Potter, pero antes de empezar quiero invitarlos a suscribirse porque me ayudarían muchísimo y darle like a la campanita de notificaciones para que les llegue un mensaje cada vez que subo uno de mis videos. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Albus Dumbledore nunca fue orgulloso o vanidoso. Podía encontrar algo de valor en cualquier persona. Sin embargo, aparentemente insignificante o miserable, y creo que sus tempranas pérdidas lo dotaron de gran humanidad y simpatía. Echaré de menos su amistad más de lo que puedo decir, pero mi pérdida no es nada comparada con la del mundo mágico. Ese fue el más estimulante y el más querido de todos los directores de Hogwarts, no cabe en duda. Elphias Dodge, en el obituario de Dumbledore, verano de 1997. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore es uno de los personajes más complejos y fascinantes del universo de Harry Potter, y en lo personal, mi favorito. Nació en 1881 en Mull on the Wood, un pequeño pueblo en Inglaterra. Dumbledore fue el mayor de 3 hijos. Sus padres, Percival y Kendra Dumbledore, tuvieron una vida marcada por la tragedia, especialmente cuando Ariana, la hermana menor de Dumbledore, fue atacada por un grupo de muggles. Este evento traumático dejó a Ariana con problemas mentales y mágicos muy serios, lo que cambió drásticamente la vida de la familia. El ataque a Ariana llevó a Percival a buscar venganza, lo que resultó en su encarcelamiento en la prisión de Azkaban. Kendra se mudó con sus hijos a Godric's Hollow, donde mantuvo a Ariana oculta del mundo para protegerla y para evitar que la magia incontrolable de Ariana fuera descubierta. Sin embargo, Kendra murió en un trágico accidente relacionado con la magia de Ariana, dejando a Albus, de tan solo 18 años, como el principal responsable de sus hermanos. Esto llevó a Albus a una serie de eventos y sentimientos que más tarde lo harían sentirse muy culpable por no haber priorizado a su familia y por haber puesto sus ambiciones por encima de sus responsabilidades. La relación temprana con sus seres más allegados lo va a marcar de por vida, y esto lo vemos claramente en los últimos libros de la saga, con mayor claridad en el 7º y último libro, cuando está en una suerte de limbo con Harry y finalmente le deja ver lo profundamente herido que se sintió toda su vida por haber puesto su ego por encima de sus hermanos y de sus seres queridos. Realmente la culpa gobernó a Albus toda su vida. La infancia de Albus Dumbledore estuvo profundamente influenciada por la tragedia y por el aislamiento. La experiencia de ver a su familia desmoronarse bajo el peso y el dolor y la culpa lo marca indeleblemente, marca su psique. Esta carga emocional lo lleva a desarrollar un fuerte sentido de responsabilidad, no solo hacia su familia, sino también hacia el mundo mágico en general. Su deseo de proteger y corregir los errores del pasado fue lo que lo movió, lo que lo impulsó y lo que lo motivó por el resto de su vida adulta. Y lo llevó a convertirse en una figura sabia, poderosa, uno de los magos más instruidos y con mayores logros del mundo mágico, pero también le hizo luchar constantemente con su propia culpa, a tener una gran introspección y un temor muy arraigado de repetir los errores de su padre, de replicarlos en su vida. Dumbledore es un ejemplo complejo de cómo las heridas de la infancia nos pueden moldear, llevando un profundo compromiso con el bien, con esas pequeñas luchas que tenemos todos los días, pero también una vida de mucha complejidad y de lucha interna. Durante este tiempo, Albus conoció a Gellert Grindelwald, que no solamente sería una de sus amistades y uno de los puntos de inflexión más complejos en su vida, en la vida de este personaje, sino un amor profundo para él. Podría decirse que su amor verdadero, un amor que finalmente nos hace reflexionar acerca de si fue realmente correspondido o fue utilizado. Grindelwald ya sabemos por los libros y por la adaptación cinematográfica que fue un joven muy talentoso y ambicioso, que compartía poder mágico con Albus y un profundo deseo de cambiar las reglas del mundo mágico. Ambos se embarcaron en un intenso debate sobre la mayoría del bien, un concepto que los llevó a planear un orden nuevo mundial donde los magos gobernarían sobre los muggles. El lema era por el bien mayor. Sin embargo, sus ideas eran muy peligrosas,
y egoístas, lo que provocó tensiones con Aberforth, quien propendía por el bienestar familiar. La prioridad de Aberforth era Ariana, y esto lo llevó a tener muchas diferencias con Albus en un momento en el que para él su prioridad era la relación y las ambiciones con Gellert. Estas tensiones culminaron en un duelo en el que los tres se batieron y durante el cual murió Ariana, de manera trágica. Evento que devastó a Albus y marcó un punto de inflexión, la ruptura con Grindelwald, su separación, y haciéndolo reevaluar por completo sus creencias. Durante el funeral de Ariana se nos cuenta que Aberforth le rompió la nariz a Albus, y Albus, a pesar de poder reparársela con magia, nunca lo hizo, quizá como recordatorio de los errores que había cometido. Después de la muerte de Ariana, Dumbledore se dedicó a la enseñanza y se convirtió en profesor de transformaciones en Hogwarts, donde más tarde sería nombrado director. A lo largo de su vida, Albus se dedicó a proteger y a guiar a las futuras generaciones de magos, incluido Harry Potter. Su sabiduría, combinada con su compasión y humanidad, lo convirtieron en una figura central en la lucha contra las fuerzas oscuras, fuerzas que venían ganando terreno en el mundo mágico. En cuanto a su vida personal, Dumbledore es un personaje, como ya he dicho, marcado por el dolor y la culpa. Durante la vida temprana como adulto y como mago cualificado en Hogwarts, vemos que se mantiene esta problemática interna derivada de su relación con Grindelwald, quien, como ya dije también, fue más que una simple amistad. Hay evidencia en los textos de Rowling y en entrevistas a la autora en el que se sabe que estaba enamorada de Grindelwald. Esto queda aún más claro en la pantalla con las adaptaciones de las películas de Animales Fantásticos. Esto añade una capa de complejidad a su traición y a la eventual confrontación entre Albus y Gellert. A pesar de sus fallos y sus errores, su falta de perspectiva, podemos atribuirla a la juventud que tenía y las grandes ambiciones, que eran también producto a su vez de las inconmensurables dotes mágicas de Albus. Pero Dumbledore no se puede negar que siempre intentó hacer lo correcto, y su historia es un recordatorio de la importancia del amor, de la redención y de la lucha por el bien incluso cuando se ha cometido un error grave. Albus Dumbledore descubrió que Gellert Grindelwald había conseguido una de las reliquias de la muerte, es decir, la varita de Sauco, con la cual planeaba formar un ejército y sembrar el terror en toda Europa. En este punto, Gellert ya había ganado mucho terreno. Sin temor, Dumbledore se enfrentó a Grindelwald en un duelo que se convertiría en leyenda. A pesar de que Grindelwald tenía en su poder la varita, Dumbledore salió victorioso y Grindelwald fue encarcelado en Nuremberg, una de las prisiones mágicas más importantes de Europa. Después de la batalla, Dumbledore tomó posesión de la varita de Sauco. Este enfrentamiento es un reflejo del conflicto interno que había marcado a Dumbledore. Había pasado años pensando en si tomar un papel protagónico contra el que había sido su amigo, su amante, su amor, y finalmente pone por encima de todo el bien común, pero no de la manera en que Grindelwald quería, sino de una perspectiva mucho más madura, mucho más centrada. Un sacrificio que desde luego lo va a marcar por el resto de su vida. La lucha no solo era contra Grindelwald, en realidad, sino también contra sus propios fantasmas, incluidos los errores del pasado, las tentaciones del poder absoluto que en algún momento lo sedujeron. Ganar el duelo y tomar la varita de Sauco simbolizó un triunfo sobre sus propios fantasmas, sobre sus propias debilidades, y la aceptación de la responsabilidad que conlleva el poder. Él sepultó no solo sus ambiciones, sino también sus deseos, el deseo por esa pareja que él quería y que nunca podría tener un final feliz, porque la otra persona era una persona llena de ambición y de ganas de dominar al resto de las personas. Y Dumbledore era un hombre, era un mago que quería proteger, tenía grandes instintos de protección hacia los demás y era un líder innato. Dumbledore entendió además que poseer un poder tan inmenso implicaba también una gran carga moral, y a partir de ese momento, su vida se centró en usar dicho poder para proteger en lugar de dominar, siendo consciente siempre del peligro de la ambición desmedida. Este episodio subraya la profundidad de su carácter, marcado por la sabiduría que solo viene de haber enfrentado tanto al enemigo externo como al interno. Albus Dumbledore era un mago extraordinario. Dumbledore
Sabía hablar sirenio, reconocía el Parcel, el Duendigonza, era especialista en alquimia, rama en la que trabajó junto a Nicolas Flamel, el creador de la piedra filosofal. Sabía e impartió transformaciones, sabía legeremancia, dominaba la oclumancia, que es la habilidad de cerrar tu mente contra tus enemigos, contra invasores, y esto lo vemos en el quinto libro, mejor explicado cuando Harry se ve forzado a cerrar su mente de Voldemort en clases que le impartía Severus Snape en privado. Sabía magia no verbal, la dominaba muy bien, sabía hacer hechizos sin varita. Sabía volverse invisible sin necesidad de una capa, lo cual también le revela a Harry. Además tenía varios títulos y roles de liderazgo. Era el líder de la Orden del Fénix, miembro del Wizengamot, Orden de Merlín de primera clase, y su logro favorito, que era aparecer en las tarjetas de los cromos de ranas de chocolate. Tuvo un papel preponderante, igualmente, de liderazgo tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mágica. En la Segunda Guerra Mágica sabemos que hizo un sacrificio final y que el desarrollo de los libros de la saga que compone el universo de Harry Potter fue un gran juego de ajedrez, un juego de estrategia y mental de Dumbledore contra Voldemort. Si bien Harry es el protagonista de estos libros, es Dumbledore quien mueve todos los hilos para que tengamos ese final victorioso. Tanto así que fue Dumbledore quien hizo el sacrificio final, planeando su propia muerte con Severus Snape. Y vemos su humanidad y vemos su corazón dolido, como mencionaba anteriormente, en ello, porque lo que lo lleva a tomar esa decisión de morir cuándo y cómo morir de manera estratégica fue el haberse puesto el anillo de los Gaunt, lo cual hizo que una maldición le cayera encima. Con ayuda de Severus, esta maldición es confinada a través de una poción, pero inevitablemente esa maldición se va extendiendo por todo su cuerpo, y Dumbledore, al ser un mago de una gran mente, un mago con pensamiento estratégico, logra planear en secreto con otro de los personajes más fascinantes que tiene la saga, que es Snape, su muerte, con el fin de 1. Proteger a Draco, 2. Proteger a Harry y lograr que él cumpla su destino dentro del gran plan maestro de Dumbledore, y seguir manteniendo viva la lucha contra Voldemort. Esta lucha no se podía apagar, tenía que ser hasta el final. Así que su legado perdura. Es un ejemplo de liderazgo, de valentía y el mejor director que ha tenido Hogwarts. En cuanto a su relación con Voldemort, es una relación bastante compleja porque fue él mismo quien llegó al orfanato donde residía el pequeño Tom, se reunió con él y le explica cómo funciona Hogwarts. Desde el momento en que lo conoce se da cuenta que es un niño marcado por la tragedia y que hay algo oscuro en él. Por un lado tiene grandes habilidades, muy desarrolladas para ser alguien tan joven y sin haber recibido instrucción. Le preocupa un poco su habilidad para hablar Parcel, porque es un rasgo asociado con las artes oscuras. Y además este pequeño Voldemort tenía instintos graves de dominación, de secretismo y una gran tendencia a la crueldad. Así que durante toda la educación mágica de Tom Riddle es el único que no se deja encandilar por su encanto. Mientras que el joven Tom Riddle tenía comprados a todos los profesores de Hogwarts, incluyendo al director de entonces, Armando Dippet, a Albus no lo podía engañar tan fácilmente. Albus realmente tenía una enorme capacidad para leer las intenciones y los sentimientos de los demás. Y a lo largo de los libros, sobre todo en el segundo, en la cámara secreta, se nos deja ver cómo Harry también tenía esta sensación de que cuando estaba con Albus y lo veía a los ojos por encima de sus gafas de media luna, sentía que lo estaba radiografiando. Más tarde, cuando Voldemort, Tom Riddle, aplica para el puesto de defensa contra las artes oscuras, Dumbledore le desaconseja a Armando Dippet que lo contrate. Mientras que Dippet está impresionado, Albus no lo está. Y luego, años después, cuando Tom Riddle vuelve convertido en Lord Voldemort con sus seguidores, cambiado tanto físicamente por las secuelas y los estragos que ha causado la magia oscura en su cuerpo, como a nivel emocional y psicológico, porque ya no es ese muchacho encantador, es una persona completamente diferente. Albus lo fuerza un poco a revelar sus intenciones. Es un momento clave de la saga y se nos deja ver en uno de los recuerdos de Albus en el sexto libro, cuando
Tom aplica nuevamente para el puesto de defensa contra las artes oscuras y el puesto ante la negativa de Dumbledore queda finalmente maldecido. Ya sabemos que no ha habido un profesor que dure más de un año en el puesto. Esto es responsabilidad directa de Voldemort. Además, Dumbledore en el fondo sentía una gran consideración y lástima por Tom, porque el mensaje final de los libros de J.K. Rowling es que hay cosas peores que la muerte y que el amor triunfa sobre todas las cosas. Así que Tom es el resultado, ya sea por su manera en que fue concebido o la forma en que creció, es una persona que ha vivido sin amor y que subestima el poder del amor. Tanto así que bueno, ya tendremos oportunidad de desenredarlo un poco mejor, desentrañar a este personaje en otro video, pero vemos cómo esa tendencia a subestimar el poder del amor es lo que lo lleva a su derrota final. Y esta fue la clave de la estrategia de Dumbledore contra Voldemort. En el año 96 vemos cómo el poder mágico de Dumbledore y el de Voldemort están equiparados, en cierta medida. Sin embargo, si se la analiza a mayor profundidad, durante la lucha en el departamento de misterios, vemos que la intención de Dumbledore nunca fue asesinar a Voldemort, y Voldemort se lo dice: ¿es que no intentas matarme? Y no, Dumbledore no intentaba matar a Voldemort, solo bloquear sus hechizos el tiempo suficiente para que llegaran los del ministerio y pudieran comprobar con sus propios ojos que Voldemort sí había vuelto. Así que aquí vemos que a pesar de que ya era un anciano, era una persona de inconmensurable poder mágico, y que aunque Voldemort era muy hábil, no le llegaba ni al mugre de las uñas de los pies a Dumbledore. Más tarde, como ya he dicho, Albus Dumbledore muere a manos, en el sexto libro muere a manos de Severus Snape por orden del mismo Albus. La relación, a fin de cuentas, entre estos dos personajes, los más poderosos de toda la saga, era bastante compleja. Por un lado, como ya he dicho, está la lástima que tenía Dumbledore y un profundo deseo de hacer justicia, de siempre obrar bien y de rectificar sus errores. Mientras que Voldemort se mantuvo firme y siempre en el fondo le tuvo miedo a Dumbledore. Por eso se dice que fue el único al cual temió. A lo largo de los libros vemos la aparición de Albus, y yo soy del tipo de persona que vuelve una y otra vez a los libros de Harry Potter por personajes como Albus. A mí Albus me llena de calidez y es lo que le da a Hogwarts cuando J.K. Rowling nos introduce a todo este mundo tan complejo, tan hermoso, que es un puerto seguro para las personas sin importar la edad. Para mí, Harry Potter es un puerto seguro en momentos de dificultad. Siempre puedo volver a este universo y sentirme como en casa. Y creo que a todos los fans nos sucede lo mismo. Albus Dumbledore es quien le da un sentido de hogar a Hogwarts y un sentido de lucha a todo el propósito, a todo el conflicto del mundo de Harry Potter. En el primer libro apenas se está empezando a construir la relación. Albus le encarga a Hagrid la tarea de salvar a este niño, a este pequeño Harry, de los escombros. Sirius Black le da su motocicleta a Hagrid y Hagrid lo lleva ante Albus, que sin mayores explicaciones lo deja viviendo a cargo de los Dursley en Private Drive. ¿Por qué? Él no tiene que explicar por qué, pero todos los que hemos leído los libros sabemos el porqué de esta decisión, que nada de lo que hace Albus deja de tener un motivo detrás. Entre la relación entre Albus y Harry vemos momentos en los primeros libros más de profesor-alumno. Sin embargo, aquí ya se empieza a coser ese amor, esa figura de paternidad que ejercía Dumbledore sobre Harry. En la Cámara Secreta ocurre un poco lo mismo. Sin embargo, tenemos una escena adicional en la que Harry está en la oficina de Dumbledore y le presenta a Fawkes, al Fénix, que es quien más tarde le cura las heridas causadas por el basilisco, y además lucha contra el basilisco dejándolo ciego. En Harry Potter y el prisionero de Azkaban tiene un papel aún más preponderante, pues se ve obligado a permitir la presencia de los dementores en Hogwarts, debido a la fuga de Sirius Black. Recordemos que él no tenía idea de que Sirius era inocente. Hay muchas cosas que, aunque Dumbledore era un personaje muy sabio, también se le escapaban, y ese es su lado más humano. Estos tenebrosos seres no tardan en causar estragos en los terrenos del colegio,
y perturbar además la tranquilidad y la salud de su pupilo, que es Harry, derribándolo de la escoba durante un partido de Quidditch. Así que Dumbledore se mantiene siempre atento y llega a un punto en que pierde la paciencia y los expulsa de los terrenos de Hogwarts. También está presente en la fallida ejecución de Buckbeak, el hipogrifo, que gracias a un ingenioso uso del giratiempo por parte de Harry y Hermione, logra escapar junto con Sirius Black, dejando a todos boquiabiertos y a Severus Snape con un berrinche. En Harry Potter y el Cáliz de Fuego, y aquí debo hacer un paréntesis para decir que este es mi libro favorito porque es donde está más marcado el inicio de la relación cercana de padre e hijo entre Harry y Dumbledore. Tienen escenas muy valiosas, sobre todo al final, cuando Harry regresa del laberinto y de este enfrentamiento contra Voldemort en el que presencia su resurgimiento. Durante el torneo de los Tres Magos, Dumbledore vuelve a sorprendernos. Cuando el Cáliz de Fuego misteriosamente elige a Harry como un competidor a pesar de ser menor de edad, Dumbledore le pregunta directamente si había puesto su nombre en el cáliz, que por cierto no ocurre como en la película. En la película parece que se lo grita y está histérico, mientras que en los libros no sucede de este modo. Dumbledore, como ya he dicho, tiene una gran capacidad para saber cuándo le están mintiendo y no necesita que Harry diga mentiras, cosa que Harry no suele hacer, para saber si le está mintiendo o no. Más tarde descubre que Alastor Moody, quien resultó ser el mortífago Barty Crouch Jr., el más leal de los seguidores de Voldemort, se había disfrazado con la poción multijugos y había mantenido secuestrado a Alastor en un baúl durante todo el año escolar y fue capaz de engañarlo de esta manera. Son muy pocas las veces en las que a Albus se le escapa algo. Lo mismo ocurrió cuando descubre, a modo de confesión con Sirius Black, que el grupo de magos que componían los merodeadores pues se habían convertido en animagos. En Harry Potter y la Orden del Fénix, Dumbledore defiende a Harry cuando es acusado de haberse protegido contra un dementor usando magia fuera de los terrenos del colegio. Recordemos que los niños no tienen derecho a usar la magia fuera de Hogwarts, hasta que cumplan la mayoría de edad. Pero vemos cómo Dumbledore se va distanciando de Harry no porque haya dejado de quererlo, de apreciarlo, sino porque considera que esta es la mejor manera de protegerlo. Pero esto también muestra la debilidad de los matices del personaje, porque mientras Dumbledore hace a un lado su relación tan directa con Harry, la profesora Umbridge, que es uno de los personajes más detestables de la saga, incluso más que Voldemort, porque Voldemort es un villano tan temible y tan bien construido que se hace querer, pero esta mujer hay que colgarla de alguna parte. Dolores Umbridge es un personaje detestable. Así que mientras ella gana poder y terreno, Dumbledore se ve obligado a luchar sus batallas académicas y otras de mayor índole de otras maneras. Y mientras tanto Harry va causando problemas, pero también buscando soluciones a los problemas que ya ha causado Umbridge, creando un grupo secreto llamado Ejército de Dumbledore, que entrena en la Sala de los Menesteres y se prepara en la materia de defensa contra las artes oscuras para aprender, porque Umbridge no les enseña nada que no aparezca en los libros y que esté autorizado por el Ministerio. Recuerden que en este libro, en la Orden del Fénix, el Ministerio de Magia tiene un gran temor infundado, sin sentido, a que Dumbledore lo que quiera es engañar a todos y tomar el puesto de Ministro de Magia. Es decir, todo el mundo está cegado y tienen una gran necesidad de autoconvencerse de que Harry y Dumbledore son unos locos, cuando la realidad es que Voldemort había vuelto. Finalmente, en el sexto libro de la saga, se nos deja ver la complejidad de la tarea que Albus y Harry tienen por delante. Ya en este punto, Albus había planeado su muerte, solamente que como todo está contado desde una perspectiva de Harry, no nos vamos a enterar de ello sino hasta el séptimo libro, finales del séptimo libro. Es una lástima que no se nos haya adaptado a la película como debería, porque quienes no han leído los libros no se enteran ni de la mitad de lo que ocurre y de la tarea titánica que el protagonista, nuestro héroe, tiene por delante, una tarea que queda sobre sus hombros a la muerte de Dumbledore. Él tiene que reunir los Horrocruxes
y vemos cómo Dumbledore le va presentando los recuerdos que ha venido recolectando a lo largo de décadas, una tarea titánica para entender todo el entramado que ha construido Tom Riddle, luego Lord Voldemort, para llegar a estar en la cima del poder. Dumbledore y Harry buscan los Horrocruxes y el primero de ellos resulta ser el guardapelo. Se introducen en la cueva ya que Voldemort escondía los Horrocruxes en sitios que habían sido importantes para él. Él no hace Horrocruxes de cualquier objeto, eso ya lo sabemos, pero durante la búsqueda de este objeto, en el que Dumbledore le hace prometer a Harry que le va a obedecer en todo, son atacados por unas criaturas llamadas Inferi, que son cadáveres reanimados, y la poción que se ve obligado a tomar Dumbledore para poder acceder al guardapelo lo deja profundamente debilitado. Con ayuda de Harry, haciendo grandes esfuerzos, regresa a Hogwarts, donde enfrenta a Draco Malfoy en la Torre de Astronomía. Recordemos también que Draco, por presión de Voldemort, había pasado todo el año tratando de asesinarlo. Aunque Draco duda, la llegada de los mortífagos, incluida Bellatrix Lestrange y Severus Snape, finalmente sella el destino de Dumbledore. Snape lanza el Avada Kedavra, lo cual nos deja impactados para quienes en ese momento no sabíamos que Severus Snape no era un traidor, sino que estaba actuando por órdenes del mismo Dumbledore. Y finalmente el director más amado de Hogwarts, el personaje más querido de la saga, cae desde la torre y muere, dejando a su paso confusión y devastación. Como reflexión final podemos decir que la muerte de Albus es uno de los episodios más tristes. Lamento mucho no haber podido presenciar en pantalla la adaptación del funeral porque creo que era algo necesario, pero sin duda nos conmovió a todos. Cuando leí toda esta escena, puedo decir que fue el momento en el que lloré en los libros, y Dumbledore, con su vasta experiencia, con su enorme sabiduría y entendimiento del bien y del mal, es el héroe último de la saga. Sacrifica su vida no solo por un propósito más grande, sino para proteger a aquellos a quienes ama. Esto es un punto importante para reflexionar porque muchos nos hemos preguntado si esto del cerdo para el matadero significaba que Dumbledore no había amado a Harry, y la realidad es que sí. Pero a veces el amor no es un sí o un no, no es un blanco o negro. Dumbledore sabía ver que aunque amaba a Harry, también debía ver por los demás, ver por toda una comunidad que iba a caer sumida en la sombra y a ser destruida por las ambiciones de Voldemort. Y necesitaba que Harry entendiera esto, que todo era para el bien de todos, que aunque lo amaba necesitaba que se hicieran sacrificios. Así que nunca lo vio solamente como el elegido, aunque su mente fría y estratégica en algún punto nos hace sentir que sí. Dumbledore fue un padre para Harry y lo amó sinceramente más allá de la relación de alumno-profesor. Su amor es evidente durante toda la saga, cómo tuvo que tomar decisiones difíciles, cómo lo guió, lo cuidó, lo aconsejó. Y lo único que al final lamenta Dumbledore cuando está en el limbo cuando Harry llega al limbo en el séptimo libro, en la estación de King's Cross, es no haberse abierto un poco más a él, no haber permitido que esa relación fuera profunda y bidireccional, porque pues Dumbledore conocía la complejidad de los traumas y de los sentimientos de Harry, y hubiera sido bonito que Dumbledore también hubiera tenido la capacidad para abrirse y tener una relación no solamente de tutor o mentor, sino también de padre activamente con Harry. Su decisión de morir a manos de Snape es de lo más admirable, ya lo he mencionado los cómo y los porqués, pero esto es decisivo, es algo que nadie se esperaba, ni el mismo Voldemort, que creía que había derrotado y se burlaba bailando sobre la tumba de Dumbledore, se imaginaba que tenía tal inteligencia para seguir moviendo las fichas aún desde la tumba. Él siempre protegió a los demás y el legado de este personaje va a perdurar por generaciones. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado mucho este video. Coméntenme aquí abajo en la cajita si les gustó, si les gustaría que les hiciera más videos así del mundo de Harry Potter. Yo la verdad es que los disfruto mucho. Harry Potter ha marcado mi vida, marcó mi infancia y me ha acompañado mucho en mi vida adulta. Como ya dije durante este video, ha sido mi puerto seguro, mi lectura de confianza en momentos difíciles.
Y quiero que me cuenten aquí abajo en la cajita qué significa Harry Potter para ustedes. Como siempre les digo, no olviden suscribirse si no todavía no lo han hecho y darle like a la campanita. Espero verlos muy pronto y hasta luego.